¿Qué tal, gente de Ayudinga? Aquí con otro video. Sería la clase número 8 de álgebra o la 7. Por ahí vamos, ya hemos avanzado bastante. La cuestión es que la clase de hoy vamos a abarcar un tema nuevo de factorización llamado diferencia de cuadrados. Hasta este momento hemos abarcado lo que es factor común y sus tres ramas que usualmente se clasifican: el factor común monomio, factor común polinomio, factor común por agrupación de términos. Número 2. Los trinomios. Los trinomios también los podemos dividir en tres categorías que estamos repasando, que serían el trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c y trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Y la última clase nos enfocamos en un repaso general de todo esto. Y así voy a ir haciéndolo. Voy a ir haciéndolo por pares. Factor común, trinomios. Ahora viene diferencia de cuadrados, diferencia de cubos. Y luego práctica. Y así va hasta llegar a la semana 12. A las 12 clases, perdón, que es lo que teníamos pautado inicialmente. Ya después vamos básicamente a hacer el mismo asunto, pero cada vez más repaso y más repaso y más repaso. Porque lo que la experiencia me dice es que el álgebra es 100% práctica. Mucha práctica y consistencia, así que probablemente haya videos donde toquemos el mismo tema, pero hagamos ejemplos distintos, quizá un poco más complejos, quizá hagamos a partir de un momento videos de álgebra en los cuales sencillamente se incluyan todos los casos de factorización, y voy a poner problemas al azar de un nivel bastante avanzado para poder desarrollarlos. Recuerda que esto es un curso práctica. Es un curso de repaso o una introducción para aquellos que se están introduciendo al álgebra. Así que no vamos a abarcar temas demasiado especializados, más bien una cobertura general. Y lo que nosotros consideramos son los errores más comunes a la hora de desarrollar problemas algebraicos. Bien, diferencia de cuadrados es el tema de hoy. Y probablemente sea el caso de factorización más fácil de todos. Atención. De cuadrados. Diferencia de cuadrados. Bien. Identificarlos es sumamente fácil. Todas las diferencias de cuadrados consisten en dos términos, dos elementos que se están separando por una resta. Ahí empezamos con las definiciones. La manera general de escribirlos es a al cuadrado menos b al cuadrado. A al cuadrado menos b al cuadrado. Y en esencia, esto es lo que describe el nombre de este caso de factorización, que es una diferencia o resta en lenguaje algebraico, por así decirlo, la resta de dos cuadrados, sea a cuadrado y b cuadrado. Es para expresarlo en un caso general. Puede ser x cuadrado menos y cuadrado, la letra que sea, el número que sea. Lo importante es que sean cuadrados. Todos estos ejemplos de factorización deben tener la resta, siempre resta, uno positivo, otro negativo, de términos que estén al cuadrado o a los cuales tú les puedas sacar una raíz cuadrada. Esa es la definición más sencilla que te puedo dar de una diferencia de cuadrados. ¿Dónde se puede poner un poco confuso el asunto? De esta forma. Imagínate que me dan x al cuadrado, que es uno muy clásico, menos 9. Tiene que tener la misma forma de una diferencia de cuadrados. Número 1, hay una resta. Eso es lo primero que tú vas a identificar. Número 2, tanto el primero como el segundo término están al cuadrado o se les puede sacar una raíz cuadrada. No tienen que estar exactamente al cuadrado, ojo con eso, pero sí tienen que poder ser, sí se les tiene que poder sacar una raíz cuadrada. Eso sí es importante, al primero y al segundo, para poder realizar este caso de factorización. Entonces mira lo fácil que va a ser esto. Cada vez que tú tengas una diferencia de cuadrados, lo único que tú vas a hacer es abrir dos paréntesis, siempre son dos paréntesis nada más. Vas a abrir dos paréntesis y vas a hacer lo siguiente. Al primer término le vas a sacar la raíz, al igual que al segundo término.
¿Cuál es la raíz cuadrada de x cuadrado? X. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? 3. Es así de fácil. Entonces, atención. La respuesta para esto va a ser la primera raíz en los dos primeros espacios de los dos paréntesis. Luego, siempre, en un paréntesis va a ser menos y en el otro paréntesis va a ser más el signo del medio. Atención a eso. El signo del medio va a ser menos y más. No importa el orden en el que lo escribas, puede ser más menos, menos más, da igual. Lo importante es que uno sea negativo y el otro sea positivo. Y después vas a colocar la segunda raíz, que es 3. Y eso es todo. Eso es literalmente todo lo que tienes que hacer cuando apliques una diferencia de cuadrados. Es muy simple. Ahora, esto puede tener muchas formas, las cuales pueden complicarte el desarrollo de esa diferencia de cuadrados porque no está tan claro, no está tan explícito todo. Tendrías que asociar cosas, por ejemplo, la raíz de 9 es 3, por ende pongo 3 y 3, pero ¿qué pasa si en vez de 9 pongo 1? La raíz de 1 es 1, así que pones el mismo número ahí. Funciona de esa forma. El número tiene que poder sacársele la raíz cuadrada. En esencia, eso es todo. Ahora, vamos a ver por qué sí puede haber una diferencia de cuadrados, pero no una suma de los mismos. Vamos a demostrarlo de forma muy sencilla. A ver, vamos a aplicar la misma lógica. Vamos a hacer un ejemplo del libro, porque la verdad este es el caso de factorización más fácil, sin lugar a dudas. Vamos a hacer un ejemplo del libro, que es un clásico general, x cuadrado menos y cuadrado. Hay que desarrollar eso, hay que factorizarlo, ¿sí? Hay que crear dos factores que al multiplicarse generen esto. Factorizar no es más que descomponer alguna cantidad, algún problema que esté completamente desarrollado en diversos factores que se estén multiplicando. Mientras que los productos notables, por el otro lado, es qué reglas y cómo tú matemáticamente sumas, restas, multiplicas, divides cantidades para expresar una cantidad completamente desarrollada al final. ¿Sí? Como está aquí, por ejemplo. Que todo se esté sumando o restando, en pocas palabras. Eso es hacer un producto notable. Mientras que factorizar es agarrar todos esos términos que se están sumando y restando, en este caso restando, y transformarlos en multiplicaciones. Eso es factorizar. Entonces, aplicamos la misma regla. Primero hay una resta. A la x se le está restando y. Segundo, tanto la x como la y están al cuadrado o se les puede sacar la raíz cuadrada. Eso es lo que voy a hacer. La raíz cuadrada de x a la 2 es x y la raíz cuadrada de y a la 2 es y. ¿Por qué? Repasando, por si acaso. Raíz cuadrada no es más que dividir el exponente de esa base entre 2. Entonces, si yo divido 2 entre 2, me va a quedar x a la 1. Recuerda que si tienes cualquier base que no tiene ningún exponente, su exponente es 1, de forma implícita. Cuando te dicen de forma implícita es que no te dicen, oye, esto es x a la 1. Simplemente te lo ponen como x. Y tú debes asumir que es x a la 1. ¿Por qué? Porque x solo y x a la 1 son exactamente iguales. X a la 1 pues sigue siendo x. X a la 2 es x, por eso es x a la 2. Pero x a la 1 o x sola son exactamente iguales. El álgebra también puede ser confuso porque muchas veces tú tienes que representar cosas que son lo mismo pero no se ven igual. Como un sinónimo. Son cosas que significan lo mismo pero se escriben diferente. Es una forma de relacionar la matemática con el español para que lo puedas entender. Porque claro, uno entiende, porque uno se conoce, claro, uno conoce sus debilidades y sus fortalezas, o fortalezas y debilidades. Entonces, si a mí me va mejor en español que en matemática,
sería bueno que un profesor se encargue de traducirme algunas cosas de la matemática, relacionarlas con el español para que yo pueda asociar de una manera más eficiente lo que se me está presentando aquí. Porque la verdad todo esto hasta este punto es muy abstracto. ¿Qué puede ser abstracto? Pues que no entendemos para qué sirve, no entendemos qué significa, no entendemos cuál es el objetivo de pasar esto que se está restando a dos cantidades que se están multiplicando. ¿Para qué? Y esas respuestas no son fáciles de contestar en todos los casos, porque los ejemplos donde se aplica esto directamente son escasos en la vida cotidiana o en el campo de la ingeniería, la ciencia o la matemática, y requieren de estudios más avanzados, física, química, matemática, que sigas avanzando en la ciencia durante estar a lo largo de esa rama de la matemática, la física, la química, para poder entender realmente para qué te puede servir esto. Bien, entonces, la raíz de x cuadrado, x, la raíz de y cuadrado, y. La regla nos dice que una diferencia de cuadrados será igual a dos paréntesis que se estén multiplicando. Recuerda que si tú tienes dos paréntesis uno al lado del otro, justamente así, significa multiplicación entre ellos dos. No hay necesidad de hacer esto, ni esto. No hace falta, porque de nuevo, el álgebra te deja de forma implícita saber que cuando tienes dos paréntesis al lado, o un paréntesis al lado del otro, o dos paréntesis juntos, sin nada entre ellos, significa que se están multiplicando. Entonces, las dos raíces que saqué, la de la x y la de la y, se van a poner en ese mismo orden. X, X, Y, Y. Y los signos, no importa el orden, simplemente pon más y menos, o menos y más, da exactamente igual, porque solo son dos cantidades, y esas dos cantidades se están multiplicando. Entonces si pones menos más o más menos, no hace ninguna diferencia. Lo importante es que sea uno positivo y el otro negativo. Y así se termina de factorizar una diferencia de cuadrados. Es algo, la verdad, muy simple. No tiene mucha ciencia, no tiene muchos procedimientos, pero sí pueden existir ejemplos que representen un reto, y esos son los que quiero abarcar. Porque literalmente esto es todo lo que hay que hacer cada vez que te encuentres una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de esta clase? Identificar, número uno, entender por qué es una diferencia de cuadrados y desarrollarla, que es muy simple. Bien, literalmente es todo lo que hay que hacer, así que vamos a practicar directamente. Una vez termine esta clase, que va a ser un poco más corta, debido a que este no es un tema muy pesado, vamos a iniciar con la diferencia de cubos y con la suma de cubos. Y ahorita, después de esto, voy a explicar por qué aquí sí hay diferencia solamente y por qué con los cubos puedo tener suma y resta, las dos. Ya veremos. Pero bueno, vamos a practicar. Vamos a hacer ejemplos para que veas lo fácil que es esto. Y, atención, puede que con este procedimiento, con tu respuesta de los dos paréntesis, todavía te sigan saliendo diferencias de cuadrado que debes identificar y seguir desarrollando. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Pero primero hagamos ejemplos intermedios, porque ese ya fue uno fácil. Vamos a hacer ejemplos intermedios. Bien. Vamos a empezar con esos cuatro, por el momento.
A ver, esto se puede resolver aquí mismo, de forma directa, porque no hay mucho procedimiento. Lo primero que tengo que hacer es identificar que tengo una diferencia de cuadrados. Puedo ver que los 4 ejemplos que están aquí, todos son restas. A esta cantidad positiva se le resta esta negativa, y así sucesivamente. Te puedes dar cuenta que las diferencias de cuadrados no siempre tienen que ser variable y luego variable con constante o con coeficiente numérico, ¿sí? No necesariamente tienen que estar en el orden de que primero va la variable, la x, la a, la b, lo que sea, y después va el número o el coeficiente. No necesariamente. Puede ser al revés. Fíjate que aquí está el coeficiente 25 y aquí es donde está la variable 36x a la 4, ¿sí? Así que tiene que ser o uno o el otro. No tienen que ser en estricta teoría en el orden de primero x, después la letra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer después de que identifico que es una diferencia de cuadrados? Saco las raíces al primero y al segundo término, ¿sí? Cuando digo término es todo lo que involucre esa multiplicación, no solo la variable. Es decir, creo mis dos paréntesis y le saco la raíz cuadrada al primer término. La raíz cuadrada de 1 es 1, así que coloco 1 y 1. Luego, ya sabes que en todas las diferencias de cuadrados siempre debe haber un menos y siempre debe haber un más. No importa el orden en el que lo coloques, puede ser más y menos, da igual. Ahora al segundo término de mi diferencia de cuadrados. Tengo que sacarle la raíz cuadrada a todo eso. Se le sacaría la raíz cuadrada a 4m a la 2. Recuerda que cada vez que tengas 2, 3, 4, 5, la cantidad que sea de términos que se estén multiplicando y tú le estés aplicando la raíz cuadrada, le estás aplicando la raíz cuadrada a cada uno de ellos. Son las leyes de la potenciación o radicación, que es potenciación pero de exponentes fraccionarios. Es importante entender eso, que cuando tú le aplicas la raíz cuadrada a 4m a la 2, es la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de m a la 2. Y así sucesivamente. Imagínate que aquí hay 5 términos, sería la raíz de cada uno de ellos. Importante, hay que identificar si los dos términos que aparecen acá de la diferencia de cuadrados, ambos tienen raíz cuadrada. Ambos tienen que tenerla. Entonces, la raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de m a la 2 es m. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 4m a la 2 es 2m. Y eso se va a colocar aquí. Y eso se va a colocar aquí. Y listo. Es así de simple. No hay mayor complicación. Repito, este es el caso de factorización más fácil para la mayoría de las personas. Para mí sí lo es. Incluso es más fácil que un factor común, porque en el factor común, dependiendo de la cantidad de términos que sean y la complejidad de los factores que se encuentren dentro de ese factor común, imagínate que mezclas números, letras, variables, o números, coeficientes de letra y variables. Tienes que fijarte cuál es el máximo común divisor de los números, de las letras y de las variables, asegurarte de que lo tienes y extraerlo como un factor común. Por eso es más complicado, tiene más procedimiento. Esto es simplemente, literalmente lo que hay que hacer, más nada. Por eso este es el más fácil. Solo hay que asegurarse de que es una diferencia, número 1. Número 2, de que tengan raíz cuadrada tanto el primero como el segundo. Y si eso se cumple, tienes una diferencia de cuadrados. Vamos a ver aquí. Raíz cuadrada de 25 es 5. Las diferencias de cuadrados siempre llevan menos y más. Siempre. O más y menos, da igual. Ahora, la raíz cuadrada de 36x a la 4, aplicando el mismo concepto que arriba.
Le saco la raíz cuadrada a cada uno de los términos. La raíz de 36 es 6. Y la raíz de x a la 4, la raíz cuadrada de x a la 4, cuando sacas raíz cuadrada es lo mismo que dividir el exponente de esa base entre 2. Y 4 entre 2 es 2. Es decir, que la raíz cuadrada de x a la 4 es x a la 2. Y ese x a la 2 se va a colocar aquí y aquí. Y listo. Así de simple. Literalmente no hay más nada que hacer. Ahora, ¿qué pasa si después de que yo desarrollo mi diferencia de cuadrados me termina quedando otra diferencia de cuadrados? Pues yo debo seguir factorizando hasta que ya no tenga más. Ese es otro de los objetivos de este curso, que tú sepas cómo y cuándo parar de desarrollar un procedimiento algebraico. Vamos a aplicar la regla de identificación de una diferencia de cuadrados. Aquí hay una diferencia. 5 menos 6x a la 2. Por lo tanto, encaja con una de las características de la diferencia de cuadrado. Después nos percatamos que la x cuadrado tiene raíz, pero el 6 no y el 5 tampoco. Eso quiere decir que esto no es una diferencia de cuadrados, porque para que lo sea, tiene que tener raíz cuadrada exacta. No es que el 5 no tenga raíz cuadrada, ni el 6, pero no van a dar un número entero. Va a dar una fracción, o va a dar un número mixto, en esencia. No va a dar exacto, no va a dar un número entero. Es como si compraras un pastel y cuando te llega el pastel no te llega entero, no te llega un pastel, te llega 3/4 de pastel. Es decir, que te falta 1/4 del pastel. Te quedaría algo así. Y a nadie le interesa comprar eso. A nadie le gusta comprar un pastel que nada más tiene 3/4. Pues es lo mismo acá. Necesitas un entero. O digamos que es otro ejemplo. Digamos que no es una fracción tal que el numerador sea menor que el denominador. ¿Correcto? Digamos que tú compras el pastel y te llega el pastel entero, pero te salen un par de rebanadas de otro pastel adicionales encima de él. Tampoco sería una buena idea, porque te están dando un pastel entero, pero arriba te están colocando sobras de otro pastel. Y eso a nadie le gusta, porque no sabes quién cortó eso, por qué lo pusieron ahí, quién lo puso ahí, etcétera, etcétera. Entonces, identificamos que aquí hay una diferencia, pero no es de cuadrados. Por ende, esto no se puede factorizar. Y esta no es una diferencia porque es una suma. Una suma no es lo mismo que una diferencia. Suma son signos iguales en esencia. Una diferencia son signos distintos. Aquí los dos signos son iguales, así que de salida no va a haber diferencia de cuadrado. Por lo tanto, este problema finaliza ahí. Vamos con el siguiente ejemplo. Igual, diferencia, sí. ¿Serán cuadrados? Te voy a enseñar un truco para identificarlos rápidamente. Si el exponente al cual tú le vas a sacar la raíz cuadrada a la base con ese exponente, claro, a ese término. Si el exponente de esa base es par, sí se le puede aplicar la diferencia de cuadrados. No tiene que ser necesariamente la potencia de 2. Puede ser 4, puede ser 6, 8, 10, 12, todos los números pares aplican para ser candidatos a la diferencia de cuadrados, como pasa aquí. No tiene que ser siempre a la 2. Puede ser a la cualquier número par. Entonces, es una diferencia y ambos términos tienen raíz cuadrada, porque 49 la tiene, b a la 12 al ser un exponente par la tiene, y a la 10 también al ser un exponente par también la tiene. A ver, sacamos las raíces. La raíz cuadrada de a la 10 es a a la 5. Dividimos el exponente entre 2 y colocamos eso en los primeros. Ahí sí vamos a mantener el orden. El primero que aparece acá es el primero que voy a copiar allá. No es que se pueda hacer, no es que no se pueda hacer de otra forma,
Pero no mezclemos eso, porque lo vamos a hacer más complicado y puede que lo hagamos mal. El primero que aparece aquí es el primero que va a aparecer en los dos paréntesis. Simple. Uno menos, otro más. No importa el orden, puedes poner más y menos. Porque al final, fíjate que las cantidades que yo estoy colocando son idénticas. 5, 5, 6 y 6. No importa si colocas más menos o menos más, porque siguen siendo cantidades iguales. Pero unas son de suma, otras son de resta. Entonces, le saqué la raíz al primero, a la 5, a la 5. Le aplico la raíz al segundo. La raíz cuadrada de 49 es 7. 7 por 7, 49. Coloco mi 7 aquí y coloco mi 7 aquí. Después le aplico la raíz cuadrada a b a la 12. Divido el 2 entre 2, que es aplicar la raíz cuadrada, y me queda b a la 6. B a la 6. Y ya, finalizo. Vuelvo a verificar si se me puede dar la diferencia de cuadrados. Ignoro este porque es una suma, así que ya no es una diferencia. Aquí tengo una diferencia. Pero esto no tiene raíz cuadrada exacta porque tiene un exponente impar. Cuando tú le sacas la raíz cuadrada a un exponente impar, impar, mira lo que pasa. Recuerda que las raíces deben dar exactas. Si tú quieres saber cuál es el resultado de la raíz cuadrada de a la 5, importante lo que acabo de hacer. Las raíces cuadradas también tienen maneras de escribirse que pueden ser implícitas. Por ejemplo, esto es lo mismo que esto. Se estila, se asocia usualmente que la raíz cuadrada no hace falta colocarle el 2 arriba, porque ya se asume que este símbolo que todos conocemos por raíz cuadrada ya es una raíz cuadrada. El exponente de ese radical es 2, siempre, y no hay que necesariamente escribirlo. Ahora, si ese número cambia, entonces ya no sería una raíz cuadrada, sería una raíz cúbica. Pero yo no puedo hacer esto. Yo no puedo decir que una raíz cúbica se puede escribir de esa forma sin colocar ese número ahí. Necesito colocarlo mientras sea distinto de 2, siempre. Disculpe. Bien, entonces, raíz cuadrada de a a la 5, ¿por qué no se puede o por qué no da exacto? Porque el número que aparece aquí de forma implícita es 2. Y 5 no se puede dividir exactamente entre el número 2. Por ende, ya comprobamos que ninguno de los dos paréntesis tienen otra diferencia de cuadrados. Porque si uno no tiene raíz, entonces ya no se puede. Y el 7 tampoco tenía raíz, pero el b a la 6 sí. Pero igual, si aparece algo que no tiene raíz cuadrada, ya no hay diferencia de cuadrados. El último ejemplo. A ver, aquí sí se pone un poco más complicado, porque no todo el mundo, me incluyo, conoce la raíz cuadrada de 361. Así que hay que buscarla. Y aquí es donde se puede poner un poco metódico, donde hay que agregar algo más de procedimiento. Pero lo que sí no va a cambiar son los clásicos dos paréntesis. ¿Qué puedo hacer para ir adelantando el proceso? Sacarle la raíz cuadrada al 14, porque si yo le saco la raíz cuadrada a todo este término, estoy sacándole la raíz cuadrada a cada uno de ellos. Sacándole la raíz cuadrada al 14, que sería dividir el 14 entre 2, me queda x a la 7. Uno menos, otro más. Y el 1, pues la raíz cuadrada de 1 es 1. Pero me falta algo. Me falta algo. Yo tengo que agregar aquí la raíz cuadrada de 361. Entonces voy a dedicarme a encontrarla. Te voy a enseñar una manera para poder encontrarla. Ok.
Bien. Vamos a agarrar el 361 y vamos a tratar de descomponerlo. Vamos a descomponerlo. Yo sé que si esto es un problema de diferencia de cuadrados, significa que eso debe tener una raíz, porque si no, no aparecería en los ejercicios de práctica de diferencia de cuadrados. Entonces, si lo hago directamente con la calculadora, pues me va a dar exactamente cuál es la raíz cuadrada de 361. Pero, muchas veces, y sobre todo en álgebra o matemática, de octavo, noveno, inclusive décimo, nunca se usa la calculadora, no se permite. Incluso hasta en 11 y hasta en 12 inclusive. En muchas escuelas nunca te van a dejar usar la calculadora para nada que tenga que ver con matemáticas, desde séptimo hasta 12, porque se supone que tú debes encontrar maneras de hacerlo sin la calculadora. Se supone que al profesor le interesa que tú sepas trabajar los números y no que lo haga la calculadora por ti. Así que eso suele ser algo muy común en la mayoría de las escuelas. E incluso universidades. Si tú vas a hacer un examen de cálculo, tú no necesitas la calculadora. Todo lo que se supone que debes saber, tienes que hacerlo de forma manual. Entonces, ¿cómo encontramos la raíz cuadrada de este señor? ¿O lo descomponemos? Pues empezamos tratando de dividirlo entre 2. No se va a poder porque el último dígito de 361 no termina en par. Entonces no se puede dividir entre 2. Entre 3 tampoco me va a dar una respuesta exacta. Entonces, en la calculadora tratamos entre todos los otros números, 5, 6, 7, por simple inspección. Y nos damos cuenta que ninguno da. Pero esto tiene que tener, de alguna forma, alguna descomposición para poder tener una raíz cuadrada. Ningún número que no se pueda descomponer tiene raíz cuadrada. Entonces nos damos cuenta que si seguimos dividiendo entre números y vamos aumentando la cantidad, nos damos cuenta, voy entre 15, todavía no se puede, 16 no se puede, 17 no se puede, vas inspeccionando número por número, 18 tampoco, me sigue quedando fracción, pero 19 sí. Así que resulta que el número por el cual yo tengo que empezar a dividir el 361 es 19. Ese sería básicamente su mínimo común múltiplo. ¿Sí? El número más pequeño por el cual tú puedes dividir 361. Los otros no pueden hacerlo. Entonces, una vez divido 361 entre 19, eso me da 19. Y 19 es un número primo. Es decir, que solo se puede dividir entre él mismo y entre 1. Y ahí están los dos números. Eso significa que yo puedo hacer lo siguiente. La matemática funciona así, muchas veces, para no decir siempre. La matemática funciona reescribiendo cosas que se ven distintas, pero son lo mismo. Y eso es lo que hace complejo el desarrollo de un procedimiento algebraico. Todo es igual, pero no se ve igual. Eso es lo difícil. Entonces, ¿cómo paso yo de aquí a 19? Pues nos dimos cuenta que descompusimos 361 en sus dos únicos factores, que son 19 por 19, que en esencia son 19 a la 2. Y la raíz cuadrada de 19 a la 2 es 19. Entonces, fíjate cómo cosas que se ven distintas siguen siendo lo mismo. 19 es igual a la raíz cuadrada de 19 a la 2, y eso es igual a la raíz cuadrada de 19 por 19, y eso es igual a la raíz cuadrada de 361. Entonces, lo único que yo tengo que hacer aquí es colocar ese 19 tanto ahí como allá. Y listo. Es así de simple. Como ves, la diferencia de cuadrados es un caso de factorización muy sencillo. Vamos a hacer un último ejemplo, o un par de ejemplos más para finalizar ya esta clase, que pueden ser un poco más complicados. Y ya vas a ver por qué.
Empecemos con este. Está muy bueno. A las 6. Bien, tenemos esto. Luego viene el siguiente. Y por último, tenemos a este. Veamos. Vamos a empezar con este de aquí. Nos damos cuenta que tenemos una diferencia. Tenemos una cantidad que se le está restando a la otra. Sacamos la raíz del primero, que es 1, 1 menos y otro más. Ahora sacamos la raíz a este término. Todo esto es un término, esto es un binomio, 1, 2. Todo esto es un término porque todo lo que está ahí adentro se está multiplicando. La raíz cuadrada de 81 es 9, así que vamos colocando 9 aquí y aquí. Ahora hay que sacarle la raíz cuadrada a todas estas letras. Como te das cuenta, todos los exponentes son pares. Si por ejemplo aquí yo tuviera un C5, entonces esto ya no sería una diferencia de cuadrados porque todos sus elementos o a todos sus elementos no se les puede sacar la raíz cuadrada. Entonces tendría que dividir todos los exponentes entre 2. Me quedaría A2, B2, C3, D8. Y eso se replicaría justo al lado. A2, B2, C3 y D8. Pero atención a esto. Después de que termino eso, me doy cuenta que esto vuelve a ser una diferencia de cuadrados. Encaja perfectamente con las características. Es una diferencia, número 1. Los dos tienen raíces, número 2. Eso es todo. 1 tiene raíz, 9 tiene raíz cuadrada. A a la 2, B a la 2, C a la 3 no tiene raíz cuadrada. Por ende, por un solo exponente, esto ya no se considera una diferencia de cuadrados. Así que no puedo seguir factorizándolo. Hasta ahí quedaría mi respuesta. Y por eso mi enfoque contigo en este curso es que tú entiendas por qué y cómo parar aquí. Y si se puede seguir, pues se sigue. Y te enseño a identificar, mejor dicho, cómo puedes seguir. En este caso, por este C a la 3, yo no puedo seguir factorizando una diferencia de cuadrados de nuevo en este término que se acaba de formar. Vamos ahora con las fracciones, que siempre generan problemas para todos, hasta cierto punto. Es una diferencia de cuadrados. Primero es una diferencia, pero ¿será que todo esto tiene raíz cuadrada? Sí la tiene. A ver, usemos la misma lógica. Si a un término que tiene la cantidad que sea de letras que se estén multiplicando, le puedo sacar la raíz cuadrada, sacándole la raíz a cada una de las letras, multiplicándose, cuando sea división es lo mismo. Cuando yo le aplico la raíz cuadrada a una división, le estoy aplicando la raíz arriba y abajo. Entonces, la raíz de 1 sería 1 y la de 16 sería 4. Y se escribiría 1/4. Al inicio y al inicio del segundo paréntesis. Menos y más. Igual acá. La raíz de 4 es 2. La raíz de x2 es x. Y la raíz de 49 es 7. Y eso es exactamente lo que voy a colocar aquí
y aquí. Y ya termino mi resolución de la diferencia de cuadrados. No puedo seguir acá, porque esto, a pesar de que sí tenga raíz, el 2, el 7 y la x no se les puede sacar raíz. El último ejemplo, me fijo que sí es una diferencia, menos, más, pero está en desorden. Y para no enredarte, lo único que tienes que hacer es escribirlos al revés. Eso no va a alterar absolutamente en nada el resultado. Tú pondrías a la 4n menos 225 b a la 4. En esencia es exactamente lo mismo. Tú puedes escribir esto en cualquier orden, igual respetas los signos y todo debería ser exactamente igual. La a era positiva, esto era negativo, eso sí debe mantenerse. Entonces, ¿cómo resuelvo yo esto? La raíz cuadrada de a la 4n. Tú vas a dividir el exponente de esa a, que es 4n, entre 2. Y cuando tú divides 4n entre 2, el 2 se simplifica con el 4 y te queda 2n. Es importante entender eso. Va a quedarte a la 2n en los dos primeros. Luego uno menos, otro más. La raíz cuadrada de 225, 15. Si no, vas a tu calculadora y lo verificas. Puedes multiplicar 15 por 15 y te da 225. O le sacas la raíz a 225 de forma directa y te va a quedar 15. Ahora, la raíz cuadrada de b a la 4 es b a la 2. Y ahí termina el ejemplo. A la 2n menos 15b a la 2, a la 2n más 15b a la 2. No puedo seguir en este, que sigue siendo una diferencia, porque el 15 no tiene raíz cuadrada. Solamente por eso. Si este número tuviera raíz cuadrada, aquí se podría seguir desarrollando otra diferencia de cuadrados. Y en esencia esto es todo con la diferencia de cuadrados. Es lo más que yo considero se necesita cubrir sin abarcar los casos especiales que el libro pueda tener, porque esto es un curso de repaso para que tú puedas reforzar o aprender el álgebra desde cero, básicamente. Así que hasta aquí lo vamos a dejar con diferencias de cuadrados. La siguiente clase iniciaremos con sumas y diferencias de cubos y ahí explicaremos por qué no hay suma de cuadrados y por qué sí puede haber suma de cubos. Y bueno, nos veríamos en la siguiente clase, que va a ser justo en estos momentos, así que nos vemos. Hasta luego.